El día de mi boda, encontré un correo en su portátil y descubrí que mi prometido recibió $50,000 para dejarme por mi propia familia. Pero lo que pasó después cambiará todo lo que crees sobre el amor y la traición. James, mi prometido desde hace 4 años, me escribió diciendo que se quedaría en su casa porque tenía una reunión temprano a la mañana siguiente. Se suponía que nos casaríamos en 6 meses. Las invitaciones ya estaban encargadas. Mi traje colgaba en el armario, todavía sellado en su funda de plástico. Estaba agotada. Me ardían los ojos después de 12 horas seguidas mirando hojas de cálculo. Alcé la mano para poner la alarma en el teléfono y noté el portátil de James sobre la mesa de centro. Lo había dejado allí el día anterior. La pantalla seguía encendida, solo atenuada. No estaba fisgoneando. Nunca he sido del tipo de persona que revisa las cosas de su pareja, pero una notificación de correo en la parte superior de la pantalla llamó mi atención, porque era de mi padre. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Asunto: REM. Nuestro acuerdo. Lo abrí. Las palabras de mi padre me golpearon con fuerza y se quedaron allí. James, he transferido los $25,000 restantes a tu cuenta como acordamos. Eso hace un total de $50,000, según nuestro trato. Sé que no es fácil, pero Mia puede darte una vida que Sara nunca podría. Las conexiones de su familia en marketing impulsarán tu carrera más rápido de lo que mi hijo jamás podrá. El fondo fiduciario de Mia vale más de lo que Sara ganará en toda su vida. Estás tomando la decisión inteligente. Cuando termines el compromiso, sé firme. No menciones nuestras conversaciones. Sara no necesita saberlo. Él seguirá adelante. Siempre hace lo práctico. Luego vi la respuesta de James, enviada apenas 3 horas antes. Entiendo, señor Richardson. Me importa Sara, pero tiene razón sobre las oportunidades con Mia. Terminaré esto este fin de semana. Gracias por ayudarme a verlo con claridad. El dinero me ayudará a empezar de nuevo. Lo leí una y otra vez. Luego dejé de contar. Mi padre, mi propio padre había pagado a mi prometido para que me dejara, por mi prima, Mia. Mia era hermosa y carismática. Tenía ese tipo de presencia que se ve en Instagram: vida perfecta, fondo fiduciario enorme y una familia con un imperio en el marketing. Crecimos juntas, celebramos cumpleaños juntas, compartimos secretos de adolescentes. Estaba en todas las fiestas familiares, en cada reunión, siempre presente. Se suponía que ella sería mi dama de honor. La habitación empezó a dar vueltas. Me sujeté del borde del sofá e intenté respirar, aunque el pecho me pesaba como una piedra. 4 años. 4 años construyendo una vida con James. 4 años de compromiso, planes y sueños sobre el futuro. 4 años presentándolo a mi familia, cenas de domingo en casa de mis padres, donde mi padre le daba palmadas en la espalda y lo llamaba hijo. Al final, todo había sido un trato. Todo tenía un precio. Me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento, con el portátil olvidado y el informe trimestral abandonado. Los números en la pantalla se mezclaban hasta no significar nada. Toda mi vida fui buena con los números, práctica, responsable. Mi padre siempre decía que eso era una virtud. Al parecer no valía ni $50,000. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue escuchar en mi cabeza la voz de mi padre diciendo: ella siempre hace lo práctico. Sabía que no pelearía. Sabía que lo aceptaría en silencio, con dignidad, como había aceptado todas las demás decepciones de mi vida. Como acepté que Mia era la bonita, la divertida, la que todos querían en sus fiestas, y yo era la seria, la aburrida, la que trabajaba hasta tarde los viernes por la noche en lugar de salir. Miré mi anillo de compromiso. James me había pedido matrimonio en una playa de Santa Mónica al atardecer. Se arrodilló y me dijo que yo era su mejor amiga, su compañera, la persona con la que quería envejecer. Lloré de felicidad. Mi madre lloró cuando la llamé. Mi padre le dio la mano a James y lo recibió en la familia. Todo era mentira. O tal vez no al principio, pero mi padre lo convirtió en una. Podría haberlos enfrentado. Podría haber hecho una captura del correo y enviarlo a todos. Podría haber aparecido en la cena del domingo y echárselo en cara a mi padre. Podría haber llamado a Mia y preguntarle si lo sabía, si era parte de esto. Pero no hice nada de eso.
En lugar de eso, me quedé allí sentada hasta que salió el sol y tomé una decisión distinta. La decisión que demostraría que mi padre estaba equivocado sobre todo lo que creía saber de mí. A la mañana siguiente llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Después llamé a mi casero para preguntarle si podía terminar el contrato antes de tiempo. Luego hice otra llamada, a un abogado. Para cuando James me escribió preguntando si queríamos cenar ese fin de semana, yo ya tenía un plan claro. Quedamos en nuestro lugar de siempre, un restaurante italiano tranquilo donde habíamos celebrado aniversarios. Él jugaba con la servilleta, nervioso, evitando mirarme. Seguramente había pasado el día entero ensayando cómo dejarme. Sara, empezó, con esa voz suave y condescendiente que ahora me erizaba la piel. He estado pensando mucho en nosotros. Está bien, lo interrumpí con calma. Ya lo sé. Su cara perdió el color. ¿Tú lo sabes? Sé que vas a romper el compromiso. Sé que tienes dudas. Y, sinceramente, James, yo me he sentido igual. La mentira salió fácil, sin esfuerzo. Creo que nos hemos ido alejando. Queremos cosas distintas. No es culpa de nadie. Lo observé mientras lo asimilaba. Vi cómo el alivio se apoderaba de su rostro. Yo no sentí absolutamente nada. Estás siendo muy comprensivo con todo esto, dijo, tomando mi mano. La retiré. Solo quiero que los dos seamos felices, respondí. Deberías estar con alguien que encaje con tus ambiciones, alguien que pueda darte la vida que quieres. Sus ojos brillaron por un segundo. Tal vez culpa. Tal vez darse cuenta de que le estaba devolviendo, palabra por palabra, el discurso de mi padre. Te mereces a alguien que te valore, dijo, intentando seguir siendo el buen tipo. Sí, contesté, me lo merezco. Me quité el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa entre nosotros. 4 años reducidos a un pequeño círculo de metal y una piedra. Quédate con él, le dije. Véndelo, haz lo que quieras. Me fui y lo dejé allí sentado, seguramente aliviado por lo fácil que se lo había puesto, por haberle dado exactamente la salida que mi padre había pagado. No lloré hasta llegar a casa. Luego lloré durante 3 horas seguidas, de esos llantos que te dejan vacío, sensible, sin fuerzas. Lloré por los 4 años perdidos. Lloré por el padre que creí tener. Lloré por la prima en la que confié. Lloré por cada cena familiar que tuve que soportar, por cada boda y cada fiesta en la que tuve que ver a James y a Mia juntos, fingiendo que no sabía la verdad. Cuando por fin dejé de llorar, me hice una promesa. Nunca volvería a permitir que alguien me hiciera sentir inútil. Nunca dejaría que mi valor dependiera del precio que otra persona estuviera dispuesta a pagar. Y le demostraría a mi padre lo equivocado que estaba sobre hasta dónde podía llegar. 2 semanas después, estaba subido a un avión rumbo a Singapur. Había aceptado un puesto como contable senior en una startup de tecnología financiera que estaba creciendo con fuerza en el mercado asiático. El director ejecutivo llevaba 6 meses intentando contratarme, pero siempre decía que no. Por James, por la boda, por ser práctico. Al diablo con lo práctico. A mi madre le dije que había surgido una gran oportunidad laboral en el extranjero. A mi hermano le expliqué que necesitaba empezar de nuevo. No le conté a nadie sobre el correo. No le conté a nadie lo que había hecho mi padre. Simplemente me fui. Mi padre me llamó el día antes del vuelo. Sara, esto es muy repentino. ¿No crees que estás siendo impulsivo? No, papá, le respondí. Creo que estoy siendo práctico. Es una gran oportunidad. Siempre me dijiste que priorizara mi carrera. ¿Y James? ¿Y la boda? James y yo terminamos. Fue mutuo. Queríamos cosas distintas. Hubo silencio al otro lado de la línea. Me pregunté si sentía culpa. Si era siquiera capaz de sentirla. Finalmente habló. Si estás seguro de que esto es lo que quieres, entonces está bien. Mia te va a extrañar en los eventos familiares. Apreté el teléfono con fuerza. Seguro que estará bien. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Singapur era calurosa, ruidosa, abarrotada y completamente distinta a casa. Perfecto. Me lancé al trabajo con una intensidad que incluso a mí me sorprendió.
La startup era pequeña, pero tenía grandes ambiciones. Desarrollábamos soluciones financieras para mercados desatendidos. La directora ejecutiva, una mujer brillante llamada Rachel Chen, había levantado la empresa desde cero y no toleraba la mediocridad. Yo encajé de inmediato. Resulta que cuando dejas de gastar energía cuidando el ego de otros, cuando ya no te haces pequeño para encajar en la idea que tienen de ti, empiezas a lograr cosas increíbles. 6 meses después, Rachel me ascendió a contralor. 1 año después, a director financiero. Para el segundo año nos preparábamos para salir a bolsa. Trabajaba 100 horas a la semana. Y aprendí mandarín. Construí relaciones con inversores en 3 continentes. Me convertí en alguien que se subía a un avión sin pensarlo, que tomaba decisiones de millones y que se ganaba el respeto en salas de juntas llenas de hombres que me doblaban la edad. También aprendí algo nuevo: estar solo sin sentirme solo. Mi apartamento en Singapur era pequeño, moderno, en lo alto de un edificio con vista al skyline. Lo amueblé con cosas que realmente me gustaban, no con lo que encajaba en el gusto de James. Empecé a practicar yoga. Me uní a un club de lectura. Hice amigos entre otros expatriados que no conocían mi pasado. No sabían nada de la boda que nunca ocurrió, ni del padre que pagó para que mi prometido se fuera. A veces pensaba en llamar a mi hermano y contarle todo. Siempre fuimos muy cercanos, pero cada vez que tomaba el teléfono recordaba que él seguía allí, seguía en ese mundo, seguía cenando los domingos con mi padre, con Mia y probablemente con James, así que mantuve la distancia. Mandé tarjetas de cumpleaños, respondí mensajes cortos y correctos, levanté un muro entre mi vida anterior y la nueva, y no miré atrás, hasta que, 3 años después de irme, llegó un correo de mi hermano. Sara, me caso. Sé que no hemos hablado mucho desde que te mudaste, pero eres mi hermana. No puedo imaginar mi boda sin ti. Será en Portland dentro de 3 meses. Por favor, ven. Significaría todo para mí y para Emma. Te extrañamos. Me quedé mirando ese correo durante mucho tiempo. 3 años. 3 años de distancia cuidadosamente construida. 3 años creando una vida donde no tenía que pensar en lo que hizo mi padre, donde no tenía que ver a Mia y a James y fingir que todo estaba bien. Pero este era Michael, mi hermano menor, el que me llamó llorando cuando su primera novia lo dejó, al que ayudé con las solicitudes para la universidad, el que siempre creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. No podía faltar a su boda, así que lo llamé. Su cara en la pantalla se veía más adulta, más madura, pero su sonrisa era la misma. ¿Vendrás? ¿Vendrás?, preguntó, con esperanza. Iré, le dije, con una condición. La que sea. Voy a llevar a alguien. No lo había planeado decir, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que eran verdad. Michael abrió los ojos de par en par. ¿Estás saliendo con alguien, Sara? Sí. Eso es increíble. Claro que sí. Tráelo o tráela. A quien te haga feliz, añadió. Se llama Daniel, dije, y era cierto. Había un Daniel. Daniel Park, director ejecutivo de una firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong. Nos conocimos 6 meses antes en una conferencia en Tokio. Conectamos tomando un café horrible en el hotel y quejándonos de las mismas palabras vacías del mundo corporativo. Nos veíamos cuando nuestras agendas coincidían, lo cual no pasaba seguido, pero cuando estábamos juntos, todo era sencillo, natural, nada parecido a lo que tuve con James. Daniel de verdad me escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, cuestionaba mis ideas de una forma que me hacía mejor, no más pequeño. Tenía ambiciones propias y nunca me pidió que sacrificara las mías para encajar en las suyas. Cuando lo llamé después de hablar con Michael, contestó al segundo timbrazo. ¿Qué te parecería conocer a mi familia?, le pregunté. ¿Es la familia con la que no has hablado en 3 años? Esa misma. Suena aterrador, me apunto. Debería advertirte algo, añadí. Mi ex prometido se casó con mi prima, y probablemente estarán allí. Hubo un silencio. Luego dijo, bueno, ahora sí que estoy totalmente dentro. Parece que será la boda más interesante del año.
Eres ridículo. Eso es lo que te gusta de mí. Y sí, lo hice. Que Dios me ayude. El vuelo de regreso a Portland se sintió más largo que cualquier viaje de negocios que haya hecho. Daniel dormía a mi lado, sosteniéndome la mano con suavidad. Habíamos acordado mantener un perfil bajo, no exagerar nuestra relación. Esto no iba de venganza ni de demostrar nada, excepto que sí lo era, y los dos lo sabíamos. Michael nos recogió en el aeropuerto. Me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aire, y luego le dio la mano a Daniel con esa energía entusiasta que me recordó al instante cuánto lo había extrañado. Me alegra muchísimo que estén aquí, decía sin parar. Emma está deseando conocerte. Mamá lleva 2 días seguidos cocinando. Papá finge que no está emocionado, pero lo está. Al oírlo mencionar a mi padre, sentí un nudo en el estómago. Nia y James también van a estar, agregó Michael, mirándome con atención. Los invité sin pensarlo. No sabía si sería raro para ti. Es tu boda. Todos los que te importan deberían estar allí. La cena de ensayo fue en un restaurante elegante del centro. Elegí mi ropa con cuidado, un vestido azul marino, profesional sin ser rígido, elegante sin exagerar. Daniel llevaba un traje que seguramente costaba más que mi primer coche, pero en él se veía natural, sin esfuerzo. Entramos juntos, y se notó. Mi madre fue la primera en verme. Se quedó sin aliento, dejó su copa de vino sobre la mesa y vino casi corriendo a abrazarme. «Sara, cariño, te ves increíble». Luego miró a Daniel. «Y tú debes ser Daniel. Michael nos ha hablado mucho de ti». Mi padre se levantó más despacio. Se veía mayor, más canoso. Le estrechó la mano a Daniel, lo evaluó con esa mirada típica de padre, y luego dijo: «Me alegra verte, Sara». «Igualmente, papá». Mia estaba allí, sentada junto a James. Se había cortado el pelo y había ganado un poco de peso. Seguía siendo hermosa, pero había algo tenso en su mirada, una rigidez alrededor de los ojos. James tenía menos pelo y más músculo, el tipo de cuerpo que se consigue pasando demasiado tiempo en el gimnasio y evitando volver a casa. Los dos se quedaron mirándome. «Sara», dijo Mia con una voz demasiado alegre. «Dios mío, cuánto tiempo. Mírate». «Hola, Mia. Hola, James». James asintió sin mirarme directamente. «Me alegra verte». La cena fue tan incómoda como había imaginado. Me senté entre Michael y Daniel, respondiendo preguntas sobre Singapur, sobre mi trabajo, sobre cómo nos conocimos. Mi madre me tocaba la mano una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que yo estaba allí de verdad. Mi padre hablaba poco, más callado de lo normal, observándome con una expresión que no supe interpretar. Mia intentaba mantener conversación conmigo, preguntándome por mi apartamento, por mi vida social, por si extrañaba Portland. James casi no dijo nada, solo movía la comida y llenaba su copa de vino una y otra vez. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó mi padre. «Dirijo una firma de capital de riesgo», dijo Daniel. «Nos enfocamos en tecnología financiera y sostenible en Asia-Pacífico». «Capital de riesgo», repitió mi padre. «Supongo que será lucrativo, ¿no, papá?», susurré. «Solo estoy conversando, Sara». «Puede ser», dijo Daniel, «pero Sara gana más que yo». Su empresa salió a bolsa el año pasado y le fue muy bien. La mesa quedó en silencio. «¿Saliste a bolsa?», preguntó mi padre. «Sí», dije. «En junio pasado tocamos el timbre en la bolsa de Singapur». «Gran día. ¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó mi madre. «Porque siempre priorizaste el fideicomiso de Mia sobre mi potencial», pensé. «Construí todo esto sin ustedes y necesitaba demostrarlo». «Estaba ocupada», dije en voz alta. «Todo pasó rápido». Mia palideció. «Eso es increíble, Sara. ¡Felicidades!». James seguía mirando su plato como si guardara secretos del universo. «Vaya, eso sí que es un logro», dijo mi padre. Sentí su mirada toda la noche. Después de cenar, mi padre me llevó aparte. «Sara, ¿podemos hablar?». «Claro, papá». Salimos a la terraza. Las luces de Portland brillaban bajo nosotros. «Te debo una disculpa. Cuando te fuiste a Singapur, pensé que escapabas, que eras impulsiva.
Me preocupaba. ¿De verdad?, pregunté. Me equivoqué, dijo. Has logrado algo increíble, algo que no vi venir. No, acepté. Tú no. James y Mia, empezó, pero se detuvo. Las cosas no salieron como esperaba, dijo. ¿Y cómo esperabas que salieran, papá? Me miró de verdad. Su cara mostró que entendía que yo ya lo sabía. Noté el cálculo en sus ojos, midiendo cuánto había descubierto. ¿Viste los correos? Sí, los vi. Sara, ¿Mia lo sabía? ¿Sabía que le pagué? No, ella pensó que James la eligió por su cuenta. Entonces no solo me traicionaste a mí, también la manipulaste a ella. Se estremeció. Pensé que los ayudaba. Mia necesitaba estabilidad, James oportunidades y tú alguien que te valorara. Creí que James no era esa persona. Así que decidiste jugar a ser Dios con nuestras vidas. Cometí un error. Le pusiste precio a tu hija, dije, con la voz temblorosa. $50,000, menos que el fondo de Mia, menos que la ambición de James. No era eso. ¿Sabes qué es lo peor?, interrumpí. Tenías razón. James no me merecía. Tu fondo quizá habría valido la pena si él la hubiera elegido por las razones correctas. Tus cálculos estaban bien. Entonces, ¿por qué estás enojada? Porque soy tu hija. Debiste creer en mí, no pagar para que se fuera. Me enseñaste que ni siquiera mi propio padre creía que valía la pena luchar por mí. Se veía cansado. Lo siento, Sara. Lo sé, pero escúchame. Aprendí mi valor sin ti. Construí mi éxito sin tu dinero. Encontré a alguien que me elige cada día, sin necesitar 50,000 razones. Tu disculpa, aunque sincera, no cambia nada. ¿Puedes perdonarme? Lo pensé mucho. No lo sé, dije. Tal vez algún día, pero ahora estoy aquí por Michael. Ni por ti, ni por Mia, ni por James. Estoy aquí porque mi hermano se casa y lo amo. No confundas mi presencia con perdón. Volví al salón antes de que respondiera. Daniel me esperaba junto al bar. No preguntó de qué hablamos, solo me dio una copa de vino y dijo, ¿estás bien? Sí, respondí. De verdad. La boda fue preciosa. Michael y Emma se veían tan felices que por primera vez en días me sentí alegre. Así debía sentirse el amor. En la recepción, vi a Mia y James al otro lado del salón. Se sentaron sin hablar. Mia revisaba su teléfono, James bebía sin parar. Cuando el DJ puso una canción lenta, no bailaron. Más tarde, mi madre me contó que su matrimonio estaba al borde del colapso. James había sido infiel 6 meses antes. Mia se quedó por su imagen perfecta en Instagram y James porque había dejado su trabajo para impulsarla. La inversión de $50,000 de mi padre les compró una jaula a ambos. Cuando anunciaron el ramo, Emma me miró y sonrió. Negué, pero insistió. Un grupo de mujeres se reunió, incluyendo a Mia con sonrisa forzada. Emma contó hasta 3 y me lanzó el ramo. Lo atrapé. La sala vitorió. Daniel se reía. Michael me dio un pulgar arriba. Mi madre lloraba de alegría. Mia me miraba con algo que no pude descifrar. Tristeza, arrepentimiento o agotamiento. Solo sentí lástima por ella. «Supongo que eso significa que eres la siguiente», gritó alguien. Daniel me tomó de la mano y me llevó a la pista. «¿Qué dices?», susurró. «¿Quieres hacerme un hombre honesto?» «¿En serio me pides matrimonio en la boda de tu hermano? Dios mío, no». «Eso sería de mal gusto», dijo. «¿Qué tal el mes que viene en Bali? Ya tengo el anillo». Lo miré fijo. «¿Tienes un anillo?» «Sí, desde hace 2 meses». Esperaba el momento adecuado, pero verte atrapar el ramo, aquí, después de todo, no quiero esperar más. Ese es el avance de propuesta menos romántico que he escuchado. La verdadera será mejor. He estado trabajando en ello. Eres ridículo. Siempre dices eso y lo demuestras. ¿Es un sí? Sí, dije a Daniel. Es un sí. Bailamos mientras nos miraba la familia. Mi padre se acercó. Sé que dijiste que estabas aquí por Michael, pero estoy orgulloso de ti. No, susurré. No te atribuyas mi éxito. Hice esto a pesar de ti.
Lo sé, dijo. Me pasaste la vida diciéndome que fuera práctica. Cuando logré algo grande, decidiste que no valía y le pagaste a alguien para que me dejara. Me alejé y volví con Daniel a la vida que construí sin ellos. Mi madre me abrazó antes de irnos. «Vuelve pronto», susurró. «Lo haré, mamá». En el avión, Daniel me tomó la mano. «¿Cómo te sientes?» «Más ligera», dije. «Me siento libre». «¿Sin remordimientos?» «Ni un poquito». «Bien, porque tengo una confesión». «¿Sí?» «Vine a la boda no solo por tu familia, también para ver si había algo que valiera la pena». «¿Y?» «Singapur tiene todo lo que necesitas, incluyéndome a mí». 3 meses después, Daniel me propuso matrimonio en Bali. Dije sí, sin dudar. Mi padre me envió un cheque. Lo rompí y tiré la tarjeta. Mía escribió: «Felicidades, Sara. ¿Te ves feliz?» Le di las gracias y no respondí más. James ni siquiera se puso en contacto. Ahora tengo una relación basada en respeto, una carrera desafiante y una vida que cruza continentes. Mi éxito y mi valor son propios. No he perdonado a mi padre, pero tampoco dejo que entre en mi vida íntima.